Dime una cosa, ¿sueles utilizar especias como canela, pimienta, clavo o nuez moscada cuando cocinas? ¿Te imaginas cuál sería el sabor de tus platos sin las especias? Hoy en día basta con ir a un supermercado para encontrarnos infinitas variedades y mezclas de especias, que no especies. Pero esto no fue siempre así. Antes de que se globalizara su comercialización, el uso de especias era un lujo reservado a las élites, ya que no solo se utilizaban para sazonar los platos, para darles sabor, sino también para fabricar perfumes o medicamentos. Para que te hagas una idea, una libra de clavo de olor equivalía a 7 gramos del oro más puro. Solo así puede comprenderse que se organizaran expediciones marítimas de alto riesgo como las que se hicieron en el siglo XVI. En este episodio vas a descubrir la más importante de todas ellas, la expedición de Fernando de Magallanes. ¿No te suena? A que si te digo Neil Armstrong, seguro que sabes que fue el primer hombre en pisar la luna. Claro, ya se encargó el gobierno de Estados Unidos de que todo el mundo supiese lo que habían conseguido. Incluso financiaron una gira de estos famosos astronautas por todo el mundo para que contaran su hazaña. Pues imagínate que la misión que llevaron a cabo los hombres de esta expedición fue tan o más difícil que esta. La mayor aventura marítima de todos los tiempos. La diferencia es que hoy en día todavía hay mucha gente que ni conoce sus nombres. Por ejemplo, todavía hay gente en España que no sabe que esta expedición fue idea del portugués Fernando de Magallanes, pero la terminó un español, Juan Sebastián Elcano. Y como de lo que no se habla no se sabe, hoy te traigo esta nueva historia comprensible en español, aprovechando que en 2022 se cumplen 500 años de la expedición. Llevo mucho tiempo queriendo contarte esta historia desde que yo misma descubrí lo emocionante que era. Desde entonces he devorado varios libros, series y documentales e incluso pude visitar una exposición en San Sebastián, en el País Vasco, el verano pasado. Además, este episodio coincide con el estreno de la serie Sin Límites en Amazon Prime. Tengo que reconocerte que no me ha gustado nada. Más tarde te cuento por qué. No te miento si te digo que ha sido un tema que me ha obsesionado por lo interesante que es. Y me he tomado el tiempo de documentarme muy bien para poder crear la mejor historia resumida para ti, querido escuchante del podcast. Si sigues el podcast desde hace tiempo, ya sabes que me llamo Paloma, que vivo en Francia, donde trabajo como profe de español presencial y en línea, y en este podcast creo historias inspiradoras y comprensibles artesanalmente para ti, porque están adaptadas para estudiantes intermedios y avanzados que quieren mejorar su conocimiento del español y del mundo hispano. Antes de comenzar la historia de hoy, tengo 2 noticias que darte. La primera es que este verano no habrá pausa en el podcast. Todo lo contrario. He decidido aprovechar que tendré un poco más de tiempo para probar un nuevo formato con el objetivo de publicar 2 episodios al mes. El primero será una historia comprensible, como siempre, y el segundo será un episodio más corto centrado en un aspecto del vocabulario, la gramática o la pronunciación para ayudarte a pasar de la comprensión a la expresión. De hecho, este formato está inspirado en mi programa para estudiantes intermedios Activa tu Fluidez, cuyas puertas vuelven a abrir en septiembre de 2022. Esta 4ª edición tendrá algunas novedades. Es un programa en continua evolución para ayudarte a despertar el nivel de español que solías tener y que has perdido por falta de práctica, o bien ayudarte a consolidar el nivel intermedio a través de los principios de adquisición natural del idioma. Para saber más, visita sicomprendo.net y apúntate a la lista de espera sin compromiso. Te recuerdo que las plazas son limitadas para asegurar un buen seguimiento de los estudiantes. Y ahora sí, prepárate para viajar conmigo por esta travesía en barco que cambió la historia y que comienza en 3, 2, 1. Para comprender por qué esta expedición fue tan importante, te voy a poner un poco en contexto. ¿Sabías que las especias son originarias del sudeste asiático? Crecían en unas pequeñas islas en mitad del Océano Pacífico, cerca de la actual Indonesia.
llamadas las Islas Molucas o Islas de la Especiería. Hasta 1453 las especias llegaban a Europa a través de Asia, pero cuando el Imperio Otomano conquistó Constantinopla, los europeos comenzaron a buscar desesperadamente una ruta alternativa. Probablemente ya sepas que los reyes católicos de España financiaron la expedición de Cristóbal Colón en 1492 con el objetivo de descubrir esta ruta por el oeste y se encontraron con el continente americano por pura casualidad. Sus vecinos portugueses, que eran unos expertos navegantes también, se mosquearon bastante con este descubrimiento. Mosquearse significa enfadarse, sentir desconfianza hacia otra persona. Y para reconciliar a los dos países, el Papa Juan II dijo: «Bueno, ya está bien, voy a dividir el mundo en dos. De esta línea para la izquierda, España puede explorar, y de la línea para la derecha es para Portugal». A este acuerdo se le llamó Tratado de Tordesillas. Quizás te parezca raro que un líder religioso pueda dividir el mundo en dos, o quizás te parezca una solución justa en la época. Sin embargo, ten en cuenta que aunque ahora sepamos que a la izquierda estaban América y sus riquezas, en la época nadie sabía lo que había realmente al oeste, mientras que al este de la línea sí se sabía lo que había. Si esto fuera el famoso concurso de la tele donde los concursantes pueden elegir entre un premio determinado y una caja sorpresa, Portugal se quedó con el premio seguro y España se quedó con la caja sorpresa. Lo curioso del Tratado de Tordesillas es que daba derechos sobre las tierras ya conquistadas y las que se descubrieran más tarde. Esta decisión causó muchas envidias en otras potencias como Inglaterra o Francia, que también querían su parte del pastel. Entonces, volviendo a nuestra historia, el Reino de Portugal comenzó a explorar hacia el este y llegó a controlar el comercio de las especias. Mini punto para el equipo portugués. Por su parte, España tenía el mismo objetivo de Cristóbal Colón 30 años después de la expedición: llegar a las Islas de las Especias por el oeste. Sobre todo después de que el conquistador Núñez de Balboa descubriera en 1513 que había un mar más allá de América. Como nosotros ya conocemos el mapa del mundo, nos cuesta comprender cómo se imaginaban aquellas gentes la geografía. Pero hasta ese momento, muchos creían que América estaba conectado con Asia. El descubrimiento de Núñez de Balboa demostró que era posible navegar hacia el oeste para acceder a las Islas de las Especias. Pero para eso había que encontrar cómo pasar al otro lado, y eso es lo que intentó Magallanes en 1519. Este Magallanes era todo un personaje, un experto marinero al servicio de la corona de Portugal que navegó durante 10 años por Oriente. Si hay un adjetivo para describirlo, sería el de ambicioso, aunque muchos lo trataron de traidor en la época. Como el rey de Portugal no le dio el reconocimiento que él esperaba tras sus muchos años de fiel servicio como navegante, decidió ponerse al servicio de los españoles. Esto es como si durante la Guerra Fría un agente soviético se fuera a Estados Unidos a contarles todos sus secretos. ¿Y cuál era este gran secreto de Magallanes? Pues que tras haber estudiado los mapas secretos de Portugal, las famosas Islas de las Especias estaban en realidad en la parte del mundo que pertenecía a España, según lo establecido en el Tratado de Tordesillas. ¡Menuda bomba! Normal que los portugueses no dijeran ni mu, es decir, nada de nada. El resentido Magallanes llegó a Sevilla en 1517 y ten en cuenta que en esa época Sevilla era como el Silicon Valley, pero de la navegación. Los mejores cartógrafos, que son las personas que crean los mapas, marinos, astrónomos, etc., se concentraban allí, ya que Sevilla era el centro logístico desde el que se preparaban todas las grandes expediciones financiadas por la corona española. Tienes que tener en cuenta, además, que el río Guadalquivir, el río que está en Sevilla, era navegable, así que imagínate los enormes barcos con dirección a América surcando las aguas sevillanas. Todo un espectáculo. En Sevilla, Magallanes comenzó a hacer contactos. Cotilleo se casó con la hija de uno de los nobles sevillanos más influyentes
y consiguió que el joven rey Carlos, nieto de los reyes católicos que acababa de llegar a España desde Flandes para tomar posesión de las nuevas tierras y que, por cierto, apenas hablaba español, lo recibiera para presentarle su proyecto. El joven rey apoyó desde el principio la expedición, asesorado por los nobles de la corte que se frotaban las manos pensando en los beneficios. Una vez más, y como ya había pasado con Colón, España confiaba una expedición un poco loca a un extranjero al que Portugal había ignorado previamente. Mini punto para España. A partir de la firma de este primer contrato comercial entre la Corona y Magallanes, todavía pasó casi un año hasta que salió la expedición de la llamada Armada de la Especiería en 1519. Como se suele decir, las cosas de palacio van despacio. Magallanes se enfrentó a muchas dificultades, desde diversos intentos de Portugal para impedir la expedición hasta el problema de encontrar hombres dispuestos a participar en ella. Y no fue a causa de que Magallanes fuera portugués, ya que, por ejemplo, Colón también era extranjero. Lo que pasa es que unos años antes, el también portugués Juan Díaz de Solís ya había intentado encontrar este paso hacia el Océano Pacífico y había terminado alimentando a las tribus caníbales del actual Uruguay. Imagínate. A los marineros españoles de la época les daba tanto miedo esta expedición que al final la contratación se abrió también a los extranjeros. De los 245 tripulantes que se contrataron al final, el 20% no eran españoles. Y contrariamente a la leyenda negra que cuenta que la mayoría de estos navegantes eran delincuentes, déjame decirte que esto no fue exactamente así. ¿Cómo habría podido tener éxito una expedición tan difícil si no hubiera estado compuesta por expertos marineros? Además, en un barco de exploración hacían falta cirujanos, cocineros, religiosos y hasta cronistas. De hecho, gracias al italiano Pigafetta conocemos los detalles de este viaje infinito. Y curiosamente fue uno de los 18 hombres que llegaron a España 3 años después, porque sí, lo has oído bien, de los 245 tripulantes que partieron, solo regresaron 18. A continuación, te cuento qué les pasó. La Armada de la Especiería, formada por 5 naves, la Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la Victoria y la Santiago, partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tras una breve parada en Sanlúcar de Barrameda y en las Islas Canarias, se lanzó a la aventura del Atlántico. Ya desde el primer momento hubo tensiones entre Magallanes y su tripulación, porque Magallanes era un poquito testarudo y ordenó seguir hacia el sur por la ruta de los portugueses. Muchos de los hombres comenzaron a desconfiar de Magallanes, que se mostraba muy reservado con su plan, y especialmente al representante del rey Juan de Cartagena, quien empezó incluso a cuestionar su autoridad. Y Magallanes, que no tenía precisamente un carácter dócil, lo apresó, es decir, que lo hizo prisionero, con 2 cojones, como se diría en España. Este fue un paso muy arriesgado porque Juan de Cartagena representaba a la autoridad del rey, como te he dicho. Pero oye, que nadie más se atrevió a protestar, al menos hasta más adelante. Los cansados navegantes llegaron a las costas de Brasil después de casi 5 meses, y allí afortunadamente los indígenas los recibieron por todo lo alto, es decir, que los trataron como reyes y pudieron retomar fuerzas. Después la expedición continuó avanzando hacia el sur con optimismo porque podía adivinarse que el continente era cada vez más estrecho y que pronto encontrarían cómo pasar al otro lado. Cuando llegaron a la desembocadura del Río de la Plata, se pensaron que ese era el paso. Como Magallanes era un señor bastante cabezón, quiso navegar río arriba y casi pierden una nave para nada porque al final tuvieron que dar media vuelta. Y aquí empezó la crisis. La expedición continuó navegando hacia el sur, cuya costa aún no había sido explorada por ninguna potencia europea ni de otra parte del mundo. Los españoles vieron pingüinos por primera vez y eso significa que cada vez hacía más frío porque en esas latitudes era invierno. Magallanes decidió hacer una pausa del viaje en la bahía de San Julián para pasar el invierno. Error, Magallanes.
si hubieras continuado navegando una semana más, habrías encontrado el esperado paso. Lo que pasa es que Magallanes ya se olía que la tripulación preparaba un motín y se adelantó para neutralizar la conspiración. Como castigo ejemplar, mató y descuartizó a 2 de los rebeldes y abandonó en una isla al representante del rey Juan de Cartagena y a un religioso. Imagínate el escándalo. Una vez más, ningún otro tripulante se atrevió a protestar. Aún pasaron un tiempo más en aquella bahía y fue allí donde conocieron a los patagones, unos indígenas enormes que le dieron nombre a la región que actualmente se llama Patagonia. Tras la pausa hibernal, continuaron navegando hacia el sur, esta vez con tan solo 4 barcos, porque habían perdido uno durante una pequeña misión de exploración. Encontraron una serie de canales que se perdían entre las montañas y después de un mes de exploración, la expedición encontró por fin el paso. No nos podemos ni imaginar la emoción que sintieron estos hombres en ese momento. Lo llamaron, obviamente, el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, aunque habían cumplido su objetivo, se produjo una desagradable sorpresa. Uno de los barcos traicionó a Magallanes y decidió volver a España para contar todo lo que había pasado con Juan de Cartagena. La expedición, con tan solo 3 naves, continuó navegando por lo que ellos pensaban que era un pequeño mar tranquilo al que Magallanes bautizó Pacífico. La alegría inicial dio paso a una gran desesperación cuando los navegantes se quedaron bloqueados en mitad de este océano inmenso. Tardaron más de 3 meses en atravesar el océano y pasaron tanta hambre que las ratas y hasta el cuero de los mástiles se convirtieron en la única comida disponible. Por fin llegaron a las costas de Asia medio muertos y pronto el viaje se convirtió en una huida. Los indígenas de esta zona no los recibieron precisamente bien y aunque Magallanes intentó establecer un acuerdo comercial en la isla de Cebú, el jefe de la isla de Mactán lo desafió. Magallanes entró al trapo, es decir, que se dejó provocar y cometió un error estratégico que le costó la vida. Pero eso no fue lo peor. El esclavo de Magallanes, Enrique, que era originario de estas tierras, traicionó a los españoles. Se alió con uno de los reyes locales, quien organizó un banquete para los españoles que terminó en una carnicería. Los hombres de la tripulación que sobrevivieron, claramente insuficientes para manejar los 3 barcos después de la masacre, decidieron quemar uno de estos barcos para poder continuar la expedición con tan solo 2. Podemos imaginarnos que estos hombres estaban cagados de miedo, sin un liderazgo claro y temiendo por sus vidas. Fue en esta parte de la expedición donde hubo tristemente mayores enfrentamientos con las poblaciones locales, y es aquí donde la figura de Juan Sebastián Elcano comienza a cobrar protagonismo como nuevo líder de la expedición. Por fin consiguen llegar a las Islas de las Especias y establecen acuerdos comerciales que les permiten llenar sus barcos de especias, tantas como para pagar el coste de 3 años de expedición. Sin embargo, la expedición se divide. Un barco intentará volver a Sevilla por el mismo camino y otro, liderado por Elcano, intentará llegar a España navegando por el oeste. Esta idea de Elcano era un auténtico desafío, porque había que atravesar las aguas portuguesas. A pesar de todo, hubo voluntarios que decidieron unirse a esta locura. Y así comenzaron la vuelta a España al límite de sus fuerzas y evitando a toda costa desembarcar en un puerto portugués. Un viaje que estuvo marcado por la sed, el hambre, el calor del trópico y las corrientes marinas desfavorables, y siempre con el miedo de encontrarse con un barco portugués que los hiciera presos o, peor, que los mataran. Aunque parezca increíble, la Victoria, que curiosamente era el nombre del barco, fue la única nave que consiguió volver a España de las 5 que salieron. En ella quedaban 18 navegantes de los 245 que salieron de Sevilla y que cuando regresaron parecían más unos espectros que seres humanos. Pero habían logrado una hazaña inimaginable: dar la primera vuelta al mundo y abrir una nueva ruta comercial. Espero haberte contagiado la emoción que yo siento al imaginarme esta aventura.
He tenido que saltarme muchísimos detalles, por eso te invito a seguir investigando por tu cuenta a través de los enlaces y las lecturas que te recomendaré a través de mi newsletter. Me da mucha pena que la nueva serie de Amazon, Sin Límites, no haya sabido estar a la altura. Está llena de errores históricos y, en mi opinión, no permite comprender la dimensión real que tuvo esta expedición. Si me sigues en Instagram, te dejaré un resumen de los fallos más graves que he visto en la serie. Mi cuenta es @paloma.sicomprendo. Por cierto, al final no quedó claro si las Islas de las Especias pertenecían a España o a Portugal, pero lo que sí se sabe es que tras muchas negociaciones quedaron bajo el dominio de Portugal. Realmente, el emperador Carlos V estaba en ese momento más interesado en una nueva empresa que había comenzado al mismo tiempo que la expedición de Magallanes. Me refiero a la conquista de México por Hernán Cortés. Además, y como suele pasar, en el momento en el que las especias se hicieron más accesibles, su valor fue cada vez menor. No me gustan para nada los discursos patrióticos, pero sí creo que este viaje es un motivo de orgullo para España y para el resto del mundo, porque al final no deja de ser un logro colectivo. La culminación del desarrollo tecnológico y de todos los descubrimientos que permitieron a estos hombres llegar hasta ahí. Las repercusiones de esta primera vuelta al mundo fueron enormes y marcó un antes y un después en la concepción del mundo que se tenía. Y esto significa mucho más que el comienzo de la globalización. Este viaje es la prueba de la curiosidad infinita del ser humano por conocer el mundo que le rodea. Y no habría sido posible sin todas las personas que antes de ellos se atrevieron a cuestionarse qué había más allá. Espero que hayas disfrutado de este viaje juntos por la historia, querido oyente, y nos escuchamos muy pronto para continuar juntos tu increíble viaje hacia el español. Y eso es todo. Si has llegado hasta aquí, imagino que has pasado un buen momento. ¿Me ayudas a que este podcast gane en visibilidad? Comparte una evaluación positiva en Apple Podcast y recomiéndalo a tus amigos. Gracias por hacer que este proyecto tenga sentido. Cuídate y hasta pronto.